El enemigo pone la tentación, pero el enemigo no nos obliga a pecar, ¿no? No nos pone un arma en la cabeza y nos dice, vas a pecar. No, nosotros decidimos caer en el pecado. Nosotros somos los que decidimos, hermanos. Y si la lucha es tan difícil, es porque nosotros no estamos buscando la gracia del Señor, no estamos teniendo los hábitos que el Señor quiere. Y aparentemente el ejército de Dios esté perdiendo la guerra. Hermanos, nuestro Señor vendrá a liberar a su pueblo y la victoria final la tendremos nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Un feliz día, queridos hermanos. Está haciendo frío un poco, pero ya estamos entrando en calor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Los que estén felices, estén contentos, pueden levantar su mano. Amén. Qué bendición, qué alegría, ¿no? Es una bendición, hermanos, estar acá, pasar. Este es mi primer congreso acá, mi primer congreso. Todas estas fechas yo estaba en los campamentos, ¿no? Reclutando colportores, también divirtiéndonos, jugando fútbol, ahí, vóley, racket, ¿no? Viajando, pero qué hermoso, hermanos, es ver y cuán diferente es, ¿no? Un congreso de la verdad presente, donde estamos estudiando, escudriñando, tocando temas tan importantes para nuestra salvación. Que Dios sea glorificado, hermanos, por eso, y felicidades también a cada uno por hacer ese esfuerzo de estar acá. Para mí es un privilegio, hermanos, de igual manera, estar acá, compartir con ustedes la palabra. Es un privilegio, un honor, y estamos agradecidos a Dios por eso. El día de hoy, hermanos, si recuerdan, ayer hablamos del mensaje del cuarto ángel, ¿no? La gloria de Dios es el carácter. Después hablamos del sello de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es quien coloca ese sello en nuestra mente, en nuestro corazón, y es el carácter también el que debemos reflejar, ¿no? El carácter de Jesús. Y dijimos que veríamos hoy el ejemplo de Jesús, cómo Jesús oraba. Y también el tema de hoy titula la batalla mental del cuarto ángel, ¿sí? Es una batalla la que nosotros tenemos, y como hijos de Dios, como remanente, tendremos batallas mentales, aún siendo sellados. En el tiempo de angustia, Satanás pondrá ideas, pensamientos en nuestra mente acusándonos. Eres un pecador, de nada vale que estés aquí en la montaña, en el bosque, porque tú eres un pecador, no vas a ser salvo. Y el enemigo va a atacarnos tremendamente, hermanos, por la mente. El enemigo, Satanás, la serpiente antigua, utiliza esta estrategia desde el inicio. Y para comenzar con este estudio, vamos a hacer una oración más una vez y vamos a descubrir que si nosotros deseamos ser parte del remanente del cuarto ángel de Apocalipsis, que tendremos el poder de Dios, predicaremos, tendremos el carácter de Cristo, necesitamos tener la victoria en esta batalla mental que tenemos y que tendremos, ¿sí? Segundo, veremos también el tema de la perseverancia
que es muy importante. Y por último, ¿cómo podemos nosotros vencer, ser victoriosos completamente, ya sea sobre nuestros pensamientos negativos y también tener la victoria sobre el pecado? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Sí? Así que, ¿usted quiere ser parte del cuarto ángel del Apocalipsis? Amén, ¿no? Todos deseamos. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con este estudio. Vamos a arrodillarnos más una vez, los que podamos, para orar. Oremos. Señor, una vez más invocamos tu santo nombre. Elevamos esta súplica, Señor, a tu trono de gracia, allá en el santuario celestial, para suplicar, Padre, el perdón de nuestros pecados. Tú conoces nuestras vidas, Señor, conoces nuestros pensamientos, nuestras luchas, nuestras tendencias, nuestros defectos de carácter. Pero, Padre, queremos entregarnos en este momento completamente a ti y suplicar, Señor, que nos laves con tu sangre preciosa. Que nuestros pensamientos en este momento sean en su totalidad centrados en tu palabra, en tu escritura, Señor, lo que tú nos dejaste, para que así seamos moldeados conforme a tu carácter. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Queremos escuchar tu voz en esta hora. Acompáñanos, Padre Santísimo. Suplicamos la presencia de tus santos ángeles y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a ver, ¿usted quiere llegar a ser parte del cuarto ángel del Apocalipsis? Entonces debe seguir estos 3 principios de los que tienen la victoria, ¿sí? Lo vemos los principios en el libro de Apocalipsis, según Apocalipsis capítulo 12, vemos estos 3 principios de victoria para que seamos parte del remanente de Dios, para que nosotros tengamos victoria sobre nuestros pensamientos, tengamos victoria sobre el pecado, tengamos el sello de Dios, estemos de pie cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y nos vayamos con Él para vivir eternamente a su lado. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos queridos, estamos en el tiempo del fin, el enemigo lo sabe. Estamos escuchando mensajes que realmente son los últimos años de la historia. Estamos en una guerra entre el bien y el mal. Estamos en un conflicto cósmico, en una batalla. Así como la batalla comenzó en el cielo, esta batalla se trasladó a la tierra. Y en esta tierra, hermanos, Dios tiene un ejército de cristianos fieles, de hijos de Dios verdaderos que quieren hacer su voluntad. La pregunta es, ¿nosotros
vamos a ser parte de ese ejército que el Señor tiene. Aunque parezca, según la profecía, que el pueblo de Dios va a ser despreciado, perseguido, maltratado, y aparentemente el ejército de Dios esté perdiendo la guerra, hermanos, nuestro Señor vendrá a liberar a su pueblo, y la victoria final la tendremos nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, no vamos a estar de pie, no vamos a llegar a ese momento, a tener la victoria, si ahora no vencemos. Y miren qué interesante, vamos con el primer principio de victoria. En Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Luchaba Miguel, sus ángeles, con el dragón y sus ángeles, ¿no? Esta lucha, según muchos teólogos eruditos en este asunto de la escatología, mencionan que la batalla tal vez no fue física, sino fue verbal, porque las peores guerras se desenvolvieron mediante las palabras, conflictos verbales, ¿sí? Entonces, no sabemos, no tenemos esa luz, si fue una batalla con espadas, con poderes, no lo sabemos, hermanos, pero estamos seguros que fue una batalla terrible, ¿no? Recordemos que Jesús le daba oportunidades a Lucifer para que se arrepienta, hablaba con Lucifer y le decía, no sigas más, con este plan estás yendo a la perdición, no te va a llevar a ningún lugar lo que estás haciendo. Y Jesús le hablaba para que Lucifer se arrepienta, pero él no quiso arrepentirse y más bien siguió con su plan de rebeldía, de ocupar el trono de Dios. Y empezó a hablar a los ángeles, ¿no? A los ángeles empezó a hablarles mal de Dios, diciendo que su ley era imposible cumplirla, que Dios era un Dios malo, y empezó a decir cosas en contra de Dios. Y los ángeles, hermanos, ¿cuántos ángeles hay? Cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, ¿con cuántos ángeles vendrá? Millares y millares, ¿no? Sí, y ahora, ¿cuántos ángeles se los llevó Satanás? ¿Cuántos ángeles fueron echados del cielo? La tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de millares de millares? Millares igual, ¿no? Es harto, es bastante. Entonces, ¿cuántos ángeles caídos hay en esta tierra, hermanos? Bastantes, que quieren destruir al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, el enemigo logró engañar a muchos ángeles, seres inteligentes, perfectos, sin pecado. Es un misterio el origen del pecado. Pero algo sí nosotros sabemos, que la batalla fue la primera batalla entre el bien y el mal, se desarrolló en la mente de los ángeles. Porque ellos escucharon las palabras de Lucifer. Ellos ya sabían la ley de Dios y conocían a Jesús. Entonces empezó la batalla en su mente de creer en la palabra del Señor o creer la palabra de Lucifer. Dudar de Dios o confiar en Él. Esta batalla, hermanos, se desarrolló en la mente de los ángeles. No sabemos cuánto tiempo Lucifer estuvo hablando a los ángeles, tal vez fueron años, meses, pero no creo que haya sido inmediato, ¿no? De que les habló y listo, ellos ya decidieron seguirlo, rebelarse. No, los ángeles eran inteligentes, se tomaron un tiempo para pensar, analizar y tristemente fueron engañados. Pero esta batalla, hermanos, también se desarrolla en nuestra mente. La batalla de la mente
es la que nosotros debemos ganar. Antes de cometer un pecado, antes de cometer una acción, primero la pensamos, primero se desarrolla acá. El pecado se desarrolla en la mente, ¿sí? Cuando David quiso o cometió pecado, adulterio, primero vio a Betsabé, la vista, ¿no? Luego codició, la mandó a llamar, la mente. Ahí David podía pararlo, ganar la batalla mental y decir, no, estos pensamientos no son de Dios. No, listo, no llamen a nadie, no traigan a nadie, listo. Hubiese tenido la victoria en su mente. Los ángeles en el cielo tenían la oportunidad de seguir al enemigo o confiar en Dios y vencer, decir no, lo que Lucifer está diciendo es mentira, mejor no, y aferrarse a Dios y quizá preguntarle a Dios y acercarse a Él, hablar con Él y despejar todas aquellas dudas que podrían tener. Y así hicieron la mayoría de ángeles. Es por eso que no fueron echados, porque ganaron esa batalla mental. Cuando Adán y Eva cometieron pecado de igual manera, Eva primero vio el pecado, luego lo codició, el fruto, ¿no?, que no debía comer, lo agarró, lo tomó y finalmente quiso esconder su pecado, lo invitó a su esposo, se escondieron de la presencia de Dios. Y ya estudiamos ese tema, ¿no?, la secuencia satánica de ver, codiciar, tomar y esconder. Pero antes de tomar el pecado, antes de caer en la tentación, el pecado se desarrolla en la mente. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, sin haber caído tal vez en el acto físico, en el pecado. Entonces, hermanos, los pensamientos, la mente, es un tesoro que el Señor nos dio. Y es el único lugar por el cual Dios puede comunicarse con nosotros, el lóbulo frontal, en nuestro cerebro. Entonces, mis hermanos, tenemos que ganar esta batalla mental. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, la página 713 dice: toda nuestra vida es de Dios y debe ser usada para su gloria. Su gracia consagrará y mejorará cada facultad. Que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. La imposibilidad reside en su propia voluntad. Si usted no quiere, no podrá. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. ¿Dónde es que reside la voluntad? En el pensamiento. Si yo pienso y digo, no voy a poder, ¿no? Así lo dice. Si usted no quiere, no podrá. Si yo pienso que no puedo, hermanos. No, es imposible vencer el pecado, no. Tal pastor dice que no se puede vencer y sí, tiene lógica. Yo estoy luchando y no puedo, así que no se puede. Y listo, nos conformamos con el no se puede, con el es imposible, difícil. Pero los hijos de Dios, hermanos, no nos rendimos, ¿no? Somos los que perseveran hasta el fin. Los hijos de Dios son los que tienen los pensamientos de Cristo. Y Cristo se hubiese rendido si hubiese tenido esos pensamientos del enemigo, ¿no?
Hubiese dicho, no, uy, es muy difícil, sudó gotas de sangre, estaba estresado, ansioso, y ahí él hubiese desistido, hubiese dicho, no voy a poder. Mejor, acá nomás, vuelvo al cielo, a mi trono, lo siento mucho. Pero no, nuestro Señor tuvo la victoria en su mente. Nuestro Señor lo dio todo, se sacrificó en nuestro lugar, murió en la cruz, hermanos, cargó nuestros pecados. Y si nuestro Señor venció, nosotros de igual manera podemos vencer, no por nuestros méritos, sino porque Jesús ya venció. Y esa es la justificación por la fe. Los méritos de Cristo se nos son transferidos a nosotros, ¿sí? Entonces nuestro Padre, el Padre, nos ve a nosotros totalmente santos, justificados. La vida de Cristo está en nosotros. Y nuestro Señor vivió una vida santa, sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado, sin caer en la tentación. Y Él conoce nuestras luchas porque Él mismo las vivió. Tuvo batallas mentales, pero venció en su mente. Y esa victoria nosotros debemos tener. ¿Cuál era la clave, mis hermanos, por la cual nuestro Señor venció? Él tenía comunión con su Padre. Él oraba. Se pasaba la noche entera orando, en vigilia, clamando a Dios. ¿Cómo oraba Jesús? Vamos con el ejemplo de Jesús. A Hebreos capítulo 5 nos muestra cómo oraba Jesús acá en la tierra. Y nos preguntamos si nosotros oramos de la misma manera. Tal vez sí hemos orado en algún momento así como Jesús oró, pero tristemente solo cuando tenemos problemas, ¿no? Cuando estamos en aflicción, y no cuando estamos tranquilos, felices. ¿Cómo oraba Jesús? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hablando de Jesús, dice: el cual en sus días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. ¿Cómo oraba Jesús, hermanos? Con ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Nosotros oramos de esta manera cuando estamos a solas con Dios, en la oración personal, en la oración privada. A veces no, hermanos, la mayoría no. Oramos ni un minuto, agradecemos a Dios, pedimos. Nos arrepentimos tal vez, pero es una oración liviana. Sin este ejemplo de Jesús, sin seguir este ejemplo de oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y empezó a orar con ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas ante el Señor? Tal vez solo cuando hay problemas, ¿no? Señor, ayúdame, por favor, sana a tal persona, a mi familiar, necesito esto, y derramamos lágrimas. Pero hermanos, debemos crear el hábito de la oración. La oración es prácticamente, no es bajar el cielo a la tierra, no. La oración es subir la tierra al cielo. Nosotros somos los que entramos al santuario de Dios mediante la oración, ¿sí? Y es donde, hermanos, la oración es lo más maravilloso que existe. Es hablar con el Padre. Imagínese usted. Es hablar con el Creador del universo, todopoderoso. Entonces, si nosotros hablamos con nuestro Padre, ¿lograremos vencer las tentaciones?
Si le pedimos ayuda, claro que sí. Si logramos hablar con el Padre, el dueño todopoderoso, el Rey del universo, y le pedimos que cambie nuestros defectos de carácter, ¿el Señor lo va a lograr? Por supuesto que sí, el Señor, no hay nada imposible para Dios. Pero lo que no hacemos es pedirle, lo que no hacemos es seguir el ejemplo de oración de Jesús, con ruegos, con gran clamor, súplicas y lágrimas. Decirle, Señor, te necesito, no quiero ser más así, no quiero ser un hipócrita, no quiero, Señor, ser un mal testimonio, no quiero, Señor, seguir cometiendo este pecado, no quiero, Señor, tener este hábito malo que me destruye, no quiero tener más este carácter, Señor, cámbiame, y suplicarle a Dios. Tenemos que importunar al cielo, ser importunos, insistir, hermanos, rogar al Señor, suplicar, Señor, no, como decía Jacob, ¿no? Cuando estaba luchando con el ángel, le decía, no te dejaré si tú no me bendices. Señor, yo no voy a dejar de suplicarte, de rogarte, de insistir, de importunarte si tú no me cambias, si tú no me transformas, si tú no tienes la victoria en mi vida. Señor, yo te amo, tú moriste en la cruz por mí. Y uno clama al Señor, ora, clamando, suplicando, llorando, derramando lágrimas. Dame de tu Espíritu Santo, dame de tu sello, dame tu amor para poder amar. Dame, Señor, tu Espíritu en mi vida. Yo soy tu hijo, Señor. ¿No? Los que creen en San Juan, o San Juan capítulo 1 dice que todos los que lo aceptaron al Señor Jesús son hijos de Dios. Entonces usted no es alguien desconocido, alguien ajeno para Dios, es su hijo. Y como es su hijo, el Padre tiene tiempo para usted. Pero usted no lo busca, no ora de corazón como Jesús oraba. Hermanos, yo aprendí esta oración cuando tuve esas experiencias sobrenaturales, porque no tenía opción, hermanos. Tenía la opción de escapar, huir de miedo y nunca más volver a esos lugares, ¿no? Viendo cosas sobrenaturales y demás en las posesiones demoníacas. O tenía la otra opción de clamar al Señor, de suplicar su ayuda, arrepentirme de corazón, interceder por la persona, clamar con ruegos, con súplicas y lágrimas por el poder de Dios, para que Él libere a esa persona. Yo agradezco al Señor que Él me permitió vivir esas situaciones. Me hizo dar cuenta que el mundo espiritual es muy real. Cuando usted está mirando una película, un demonio está sentado a su lado, riéndose de usted. Cuando usted ve una película de terror, de igual manera, hermanos, Satanás se ríe con una sonrisa media sarcástica, ¿no? Así, este es mío. Cuando usted escucha una música secular, hermanos, están cantando esa música, unos 10 demonios y más al lado de usted. Cuando usted se alimenta de manera incorrecta, dañando el templo del Espíritu Santo, hermanos, los demonios están felices, dicen, este es nuestro, porque él está ahí comiendo, dañando el templo y no va a entender la verdad en su plenitud, no va a tener dominio propio, como escuchamos el mensaje anterior. Hermanos, necesitamos nosotros consagrarnos plenamente, seguir el ejemplo de oración de Jesús. Orar, hermanos, si tenemos debilidades en la alimentación, Señor, cambia mi paladar, mi apetito. No quiero más dañar el templo tuyo, ¿no? Y uno clama, ora. Hermanos, el Señor es especialista en cambiar corazones. Un corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne. Él es especialista, hermanos, en hacer milagros, ¿no? Si Él abrió el mar rojo, si Él sanó enfermos, si Él resucitó muertos. Entonces,
¿cómo no puede Él cambiar mi apetito? ¿Cómo Él no puede transformar mis hábitos, mis pensamientos? ¿Cómo no puedo tener la victoria? Hermanos, tenemos ahí a nuestro Padre y podemos tener la victoria. Pero oremos, clamemos, tenga su horario de oración. Hermanos, póngase una alarma en una agenda, anótese día para orar, momento de oración y que nada lo interrumpa. Mi abuelita me dejó ese ejemplo también. Cuando estábamos tal vez en un cumpleaños, en una reunión familiar, mi abuela decía, disculpen, muchas gracias, y se retiraba de la mesa y se iba a su cuarto y sus hijas le decían, mamá, ¿por qué te vas? Estamos aquí, la familia, ¿dónde estás yendo? Tengo que ir a orar, es mi horario de oración. Y no importa la familia, no importa las visitas, listo, se metía a su cuarto a orar. Y bueno, hermanos, tenemos que tener esos horarios de oración. A veces no siempre vamos a estar en nuestro cuarto, arrodillarnos tal vez, no, pero donde estemos podemos hablar con el Señor. Por ejemplo, yo estaba de viaje toda la noche sentado en el bus, bueno, hablando con el Señor. Señor, te pido esto, ayúdame, mira, voy a ir al Congreso, contándole al Señor, gracias por esto, por el otro, hablando con Dios, ¿no? Hablando con el Señor. Y el Señor es quien bendice. Tenemos tiempo, hermanos, para ver un partido de fútbol que dura 90 minutos. Tenemos tiempo para ver una película, una serie, para perder el tiempo en realidad en el Facebook, en las redes sociales. Tenemos tiempo para trabajar, para la familia, los hijos, la esposa, pero no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para pasarla con Él, con nuestro Padre. Es por eso, mis hermanos, que debemos rendir nuestra voluntad a Él. ¿Sí? Rendir nuestra voluntad a Él. Tener horarios de oración. Si usted no es un hombre, una mujer de oración, hermanos, estamos perdidos. El Señor no va a derramar la lluvia tardía en nuestra vida. El Señor no va a derramar su Santo Espíritu en nuestra vida. Necesitamos orar. En la oración privada. Mente, carácter y personalidad, en el capítulo 2, dice lo siguiente: la devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su maestro en carácter. La devoción continua, ¿no? No devoción solo los sábados. Algunos decían, ustedes son los adventistas. Sí, adventistas, pero ustedes son los adventistas del séptimo mediodía. Porque yo conozco a mis vecinos que son adventistas, van a la iglesia en la mañana y en la tarde ya no van. Están ahí en su casa viendo tele. Hermanos, tenemos que ser adventistas todos los días, ¿sí? Tener esa devoción continua, buscar al Señor temprano, ¿sí? Nosotros tratamos, luchamos, es una lucha, hermanos, buscar a Dios, ponerlo en primer lugar, buscarlo temprano. No que yo lo haya alcanzado y que yo sea perfecto no, hermanos, yo lucho para buscar a Dios. Quiero vencer a mi yo, vencerme a mí mismo, para que Dios viva en nosotros, ¿no? Allá en el campo trabajamos duro todo el día, descansamos, procuramos descansar temprano para levantarnos temprano y buscar a Dios. Allá en el campo hace mucha calor, entonces no se puede trabajar a las 11, 12, 1, 2 de la tarde, es muy fuerte el sol. Entonces es difícil trabajar. Así que tenemos que levantarnos más temprano para trabajar, aprovechar las horas. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Hacemos el culto de 1 hora hasta las 5.
¿no? Estudiar, leer, escudriñar, que Dios nos hable mediante su palabra. Y luego de las 5, trabajamos. Cuando aún es oscuro, todavía ya está saliendo el sol, ya estamos empezando a trabajar duro en las construcciones, en lo que haya que hacer, ¿no? En el campo hay muchas cosas por hacer. Uno no puede estar tranquilo, hay que sacar la hierba, crece rápido. Una lluvia, listo, ya todo está lleno de hierbas, ¿no? Y hay que desmalezar y demás. Es duro el campo, pero es lo mejor para nuestro carácter, para vencer el pecado de igual manera. Hoy día en la tarde vamos a hablar sobre este aspecto del campo, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿a qué hora debemos buscar a Dios? Temprano, dice, ¿no? Proverbios capítulo 8, versículo 17. Este versículo es hermoso. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Nos dice el horario en el que nosotros debemos buscar a Dios. Proverbios 8, 17 dice: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo vamos a hallar al Señor? ¿Cómo vamos a tener su presencia? Temprano, ¿no? Buscándolo temprano, no tarde. ¿Cuándo es temprano? ¿A las 8 de la mañana? ¿9? Hermanos, en Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesús nos da el ejemplo y ahí dice que Jesús se levantaba muy temprano, aún oscuro de mañana, cuando ya era oscuro todavía, y se iba a buscar a su Padre en oración, ¿no? Cuando era aún oscuro. Eso es temprano, ¿no? Una buena hora es a las 4, a las 5, 5:30 tal vez, pero ya luego sale el sol, ¿no? A las 6 ya está el sol ahí arriba. Entonces, hermanos, debemos buscar al Señor en esa devoción que debemos tener con Él cada día, temprano. Debemos buscarlo en oración, en el estudio de su palabra. Si deseamos tener un reavivamiento en nuestro corazón, una reforma, la única manera es buscándolo, humillándonos, rogando, súplicas, lágrimas, temprano. ¿Es fácil levantarse temprano? Hermanos, para mí es un desafío total. Sigo luchando desde que nos entregamos al Señor. Es una lucha todos los días. Tengo que dormir temprano. Hoy día voy a dormir temprano. Y viene una cosa, otra. Ay, no, es que esto y el otro. Hermanos, es difícil. Pero la alarma suena. Y suena fuerte. Así que yo tengo una aplicación en el celular que usted tiene que mover el celular y llega hasta 100 la cantidad de esa aplicación para que recién se apague la alarma. Porque si usted pone su alarma, lo hace levantar, usted lo pone cancelar, ¿no? Y listo, y se vuelve a dormir, ¿no? Eso es lo más común. Pero con esta aplicación, hermanos, yo tengo que mover el celular y mover fuerte para que vaya subiendo a 100% y recién se apague la alarma. Y al mover el celular, entonces ya pues uno despierta mucho más. Y lo pongo el celular alejado, ¿sí? Alejado, para que yo tenga que levantarme, ir al lugar, apagarlo y ya pues estoy de pie. Ya me da pereza volver a la cama, así que digo, bueno, estoy de pie. Vamos a buscar al Señor, ¿no? Así que, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarlo al Señor temprano. Bueno, entonces la primera lección, el primer principio de victoria, para tener victoria en la mente, ¿cuál es, hermanos? Buscarlo al Señor en oración, temprano, ¿sí? Buscar de su gracia, de su poder, en oración, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos con la segunda lección, el segundo principio de victoria. Apocalipsis capítulo 12. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 12, versículo 8. Dice: pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Los ángeles perdieron su lugar en el cielo.
perdieron su cupo en el cielo, perdieron la corona de la vida eterna, perdieron la salvación. Con nosotros, hermanos, ¿será de igual manera que vamos a perder nuestra silla de bienvenida en las bodas del Cordero? Cuando el Señor nos dé la bienvenida y nuestra corona va a estar encima y el Señor mismo nos ponga esa corona en nuestra cabeza, ¿vamos a perder la corona de la vida eterna, hermanos? ¿Será que no se va a hallar más lugar para nosotros en el cielo? La palabra es clara, ¿no? Capítulo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos perseverar. No debemos permitir que esta batalla mental sea ganada por Satanás. Y si yo pierdo una batalla, no puedo perder la guerra. ¿Entiende? ¿Será posible que perdamos batallas? Sí, es posible. Pero no podemos perder la guerra, mis hermanos. A medida que nos vamos acercando al fin, yo tengo que estar consciente de eso. Y precisamente Dios nos dejó las profecías para que nosotros estemos alerta, despertemos, no estemos durmiendo, no estemos en pecado. Estemos preparándonos espiritualmente, físicamente, intelectualmente en el regreso del Señor. Existen dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Nosotros cuando nacemos tenemos la naturaleza carnal. ¿Sí? En Salmos dice David, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Tenemos una tendencia a cometer pecado, pero no significa que somos pecadores ya por haber nacido, ¿no? Les hago la pregunta, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? A ver, una vez más, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? No. Somos pecadores porque pecamos. Uno decide cometer pecado. Uno decide rendirse en esa batalla mental y decir, bueno, soy débil, no se puede, es difícil, y cae en la tentación. Y pecamos. Si uno peca es porque quiere. El enemigo pone la tentación, pero el enemigo no nos obliga a pecar, ¿no? No nos pone un arma en la cabeza y nos dice, vas a pecar. No, nosotros decidimos caer en el pecado. Nosotros somos los que decidimos, hermanos. Y si la lucha es tan difícil, es porque nosotros no estamos buscando la gracia del Señor, no estamos teniendo los hábitos que el Señor quiere. Veamos el ejemplo de Moisés. En Hebreos capítulo 12, antes de ver el ejemplo de Moisés, vamos a leer este versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos correr con paciencia, vivir un día a la vez, ¿sí? No afanarnos del mañana, sino vivir hoy. Hoy día tengo que vencer el pecado. Hoy día me consagro a Dios desde temprano, oro al Señor y en todas las actividades tengo victoria en mi mente, en mis pensamientos. Debemos correr con paciencia, hermanos, perseverar, no rendirnos. En una maratón, los que llegan son los que no se rinden, ¿no? El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, que en el estadio todos corren, ¿no? Pero solo uno obtiene el premio. De esa manera debemos correr, no como a cosa incierta,
no como quien golpea al aire, ¿no? Y él menciona, trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Hermanos, cuán importante es perseverar, cuán importante es ganar las batallas mentales perseverando en el Señor, ¿sí? El enemigo pone esos pensamientos en nuestra mente negativos para vernos rendidos completamente, diciéndonos, caíste en pecado, eres un pecador, un hipócrita, no mereces la salvación, ríndete. Y nosotros, hermanos, muchos obedecen a esos pensamientos y dicen, es verdad, soy un pecador, no merezco la vida eterna, nunca voy a vencer el pecado, no puedo. Y se rinden. Mejor vuelvo al mundo, mejor me voy ahí a emborrachar, a hacer las cosas del mundo. Y muchos se alejan del camino estrecho, porque es fácil, no es fácil, es complicado, pero es el mejor camino, hermanos, que puede existir. ¿Valdrá la pena llegar al final del camino, acabar la carrera? Hermanos, el apóstol Pablo dijo, he acabado la batalla de la fe, ¿no? Me aguarda la corona que el Señor tiene para mí. Y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Usted ama a Jesús? ¿Ama la venida del Señor? ¿Está dispuesto a ser disciplinado por Dios? ¿Está dispuesto a rendirse completamente a Él? Hermanos, necesitamos perseverar. Cuando tengamos esos pensamientos negativos de parte del enemigo, debemos colocarnos de rodillas y decirle al enemigo, Cristo murió en mi lugar. Y ese sacrificio en la cruz no será en vano en mi vida. Listo, hermanos, con eso el enemigo queda ahí quieto, ¿no? No tiene más que hacer. Si uno corre a su Padre, el Padre entonces nos ayuda. Pone un manto blanco de santidad en nuestra vida, nos perdona, nos limpia, pero no nos perdona para que sigamos pecando, ¿no? Nos perdona para transformarnos, para santificarnos, para que no pequemos más. Entonces, hermanos, debemos perseverar hasta el fin. Muchos se alejan del camino del Señor por los problemas, ¿no? No, el enemigo me manda una y otra prueba, ya no puedo más. Tengo este problema, una enfermedad, que mis hijos están así, que mi familia, que el dinero, que problemas con los vecinos, de todo tipo. No, tengo que trabajar en sábado, necesito recursos, quebrantamos la ley. No, es que yo no puedo comer saludablemente porque así es mi trabajo y tengo este problema y esto otro. Hermanos, si ponemos excusas y tristemente nos alejamos de Dios, tenemos una vida tibia, una vida cristiana tibia, ¿sí? Lo que debemos hacer cuando hay problemas, pruebas duras en nuestra vida, necesitamos ser resilientes. Tener resiliencia, ¿sí? ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de transformar un problema en una oportunidad. Es la capacidad de cambiar los pensamientos negativos en positivos. Es la capacidad de dejar que Dios actúe en nuestra vida, ¿sí? Dejarlo en las manos de Dios. Como escuchamos al pastor David, perdieron las avionetas, pero no vamos a estar tristes, ¿no? Por eso, no, ay, qué mal, estamos tristes, deprimidos, llorando. No, hermanos, lo dejamos en las manos del Señor y confiamos en Él. Vamos a ver su poder, su gloria en nuestra vida. El Señor lo va a ayudar. Recuerde el texto bíblico que dice, el Señor conoce los deseos del corazón. Y el corazón es la mente.
Entonces, si su mente tiene esos deseos espirituales, yo, Señor, quiero predicar, yo quiero, Señor, tener tu espíritu, entonces el Señor va a conceder esos deseos de la mente y nos va a dar la victoria sobre el pecado. El Señor tiene el poder. Mire lo que dice Testimonios para los Ministros, página 220, ya para concluir. Dice: al contemplar a Cristo, es transformado de gloria en gloria, de carácter en carácter, y se hace más y más semejante a Jesús. Se llena de amor por Cristo y de un profundo y ansioso amor por las almas que perecen. Y dentro de él se forma Cristo, la esperanza de gloria. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En Mente, Carácter y Personalidad, la página 13 dice: el problema más difícil es crucificar el yo, sufrir penalidades en las experiencias espirituales, adiestrar el alma mediante severa disciplina. El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye el alma humana, el deseo y la aptitud para conocerlo. Satanás controla toda la mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Queremos ser controlados por el enemigo o por el Espíritu de Dios? Venzamos, hermanos, las batallas mentales antes de ser rendidos hacia el mal. No seas vencido por el mal, dice, ¿no? Vence el mal con el bien. Y podemos vencer, hermanos, con la ayuda del Señor. ¿Usted quiere ser parte del cuarto ángel del Apocalipsis? Tiene que vencer las batallas mentales. Para terminar, hermanos, quiero contarles una experiencia cortita. Yo estaba en mi cuarto año de teología. Tenemos una materia que se llama evangelismo público, y ahí nos dicen: tienes que bautizar tantas personas, si no, aplazado. Bueno, todos los estudiantes ahí hacen la campaña y a bautizar, ¿no? Entonces, en mi centro de evangelismo estaba lleno, así como acá, y era día de bautismo. Eran 2 semanas de predicación, y en la primera semana ya una señora con su hijito se decidieron bautizar. Armamos el bautisterio, el pastor distrital vino a bautizar, pero era en La Paz, y en La Paz hace mucho frío, era en la noche. Entonces trajo su calentador de agua con garrafa, calentó el agua. Mientras yo predicaba, la señora, el niño se cambiaron con la túnica, todo, entraron al bautisterio, el pastor los bautizó, todo bonito. Era el cumpleaños de una psicóloga que me estaba ayudando a dar temas de psicología, y luego yo daba el tema espiritual, ¿no? Entonces, era su cumpleaños, y bueno, nosotros le compramos una torta y con velas, ¿no? Para, bueno, cantarle ahí delante y demás, compartir la torta con los invitados. Entonces, hermanos, cuando termino de predicar, se termina el bautismo, no salían la señora y su hijito del cuartito donde se cambiaban, y pasaba el tiempo y no salían. Un niño empezó a llorar acá adelante, otro niño allá atrás, al medio, todos los niños llorando. Yo pensaba, decía, tal vez quieren la torta, ¿no? Bueno, vamos a orar de una vez, corten, inviten la torta, todo bien, el refrigerio, pero no salían del cuarto donde se cambiaron, donde se cambian, ¿no? Entonces fui a ver. Estaba el diácono igual parado en la puerta, y le digo: ¿por qué no salen? A ver, toque la puerta, toco la puerta, abrimos la puerta, hermanos, y el niño estaba convulsionando en el piso, estaba moviéndose. Yo dije: no puede ser una posesión, porque acaba de bautizarse. ¿Tiene enfermedades? No, no tiene enfermedades. Entonces, ¿por qué está convulsionando? Raro. Bueno, vamos, llamé a un doctor, me dijo: no, estoy lejos, llévalo a una farmacia. Había una farmacia justo al frente donde era el centro de evangelismo. Entonces lo tuve que alzar al niño, lo tapamos con una frazada y lo llevamos a la farmacia. La hermana estaba asustada: mi hijo está convulsionando. Todos así medio
No sabían qué estaba pasando. Yo lo llevé a la farmacia, en la farmacia lo atendieron, ¿no?, para que reaccione, se estableció. Volví al salón, hermanos, y ya no había casi nadie en el salón. Todos estaban saliendo del salón mareados, con dolor de cabeza, algunos tambaleándose, a punto de desmayarse, algunos renegando, diciendo: vamos a denunciarlos con la policía porque nos dieron algo que nos hizo mal y esto, el otro. Yo no entendía, hermanos, pero ¿sabe cuál fue el problema? Ese calentador de agua, que era con gas, tal vez tenía algún problema, alguna fuga, no sé, y todo estaba lleno de gas. Y el gas no se sentía, ni se veía, ni nada. Imagínense que hubiésemos prendido las velas de la torta. Eso se encendía. Y por la misericordia de Dios, yo compré las velas, pero no habían las velas en la bolsa. Entonces yo dije, bueno, así nomás cántenle a la doctora. Hermanos, una chispa del foco hubiese encendido todo el salón. Fue triste, las tortas estaban en el piso, un desastre, hermanos. Todavía debía continuar una semana más el evangelismo. Y yo regresé a la iglesia donde estaba hospedado, hermanos, con un dolor en el corazón. Me arrodillé, me aferré al Señor, oré, clamé, dije: Señor, ¿por qué tiene que pasar estas cosas? ¿No? Justo en mi centro de evangelismo. ¿Por qué no pasó en otro centro de evangelismo de mi compañero? No dije eso, ¿no? Sino dije: Señor, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué justo ahora, cuando estamos casi al final de la campaña, ya se bautizó una familia, otras personas habían tomado la decisión? ¿Por qué, Señor? Y todos así con dolor de cabeza, los hermanos mayores agarrándose, hermanos, con lágrimas en los ojos, clamé al Señor. Dije: Señor, por favor, dame fuerzas para continuar, porque yo no puedo. Yo quería rendirme, hermano. Dije: bueno, hasta acá llegó la campaña, no vamos más. Pero el Señor nos fortaleció, y esos pensamientos negativos de que nadie va a venir mañana, de que se acabó, ahí acabó toda la campaña y todo, lo convertimos en pensamientos positivos en el Señor. El Señor coloca esa esperanza en nuestro corazón. Y vemos el mundo espiritual. Vemos que no era un accidente común y corriente, sino que era el enemigo que quería destruirnos a todos. Hermanos, hubiese salido en las noticias, ¿no? Tantos muertos, una explosión de garrafa, quemados. Iba a ser una catástrofe, un momento triste. Nunca antes le había pasado esto al pastor que trajo su calentador de agua. Hermanos, decidimos continuar con la campaña y gracias a Dios hubieron más personas que se entregaron al Señor y logramos llegar a nuestro objetivo, ¿no? Que era dejar la semilla del Evangelio, pero continuamos adelante y fuimos, por la gracia de Dios, el centro de evangelismo que estaba con todos los requisitos que la materia pedía, ¿no? Tantos inscritos, tanta gente tiene que haber, tantos bautismos, y nos evalúan así, ¿no? Bueno, gracias al Señor cumplimos los requisitos y mis hermanos, cuán importante es los pensamientos que tenemos, convertirlos en positivos, no permitir que Satanás nos destruya. Pero la batalla comienza en la mente, no se olvide. Usted quiere ser victorioso, quiere tener las victorias mentales, entonces usted debe, primero, aferrarse al Señor, buscar al Señor, temprano, orar, clamar al Señor. Segundo, debe perseverar, no rendirse. El enemigo va a poner pensamientos negativos, no vayas a la iglesia, que eres un pecador. Usted tiene que vencer. Tercero, fijo los ojos en Cristo Jesús y el Señor nos dará la victoria al final. ¿Cuántos queremos ser parte del cuarto ángel del Apocalipsis y tener victoria sobre nuestros pensamientos? ¿Pueden levantar su mano? Amén. ¡Qué bendición! Vamos a orar para terminar, hermanos, de rodillas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Queremos suplicar que nos ayudes
a tener victoria sobre esta batalla mental que cada uno de tus hijos tiene. Queremos tener victoria, Señor, sobre el pecado, las tentaciones, los hábitos. Tú, por favor, Padre, ayúdanos a tener esa victoria como Jesucristo la tuvo. Por favor, Señor, nos entregamos a ti. Nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo es recibir la corona de la vida eterna. Y si debemos ser disciplinados por ti, si debemos ser amonestados, debemos cambiar hábitos, si debemos tal vez rendir nuestra voluntad, debemos someternos a tu gobierno y a todo lo que tú nos dices, queremos hacerlo, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos, moldea nuestro carácter, nuestra vida y ayúdanos a tener victoria en nuestra mente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.